Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis... Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos una vez más a la emisión de este espacio, de este programa, La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias y muy buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos radio oyentes en todas las partes del mundo desde las cuales nos están escuchando. Y por supuesto, muy buenas tardes, noches a ti, reverendo Noel, y a los equipos de Radio Anglicana. Gracias, reverendo, y como siempre, queridos hermanos, o bueno, como estas últimas temporadas, seguimos con las reflexiones en torno al primer libro de Samuel. Y el tema que hoy vamos a tratar en este encuentro es la caída de Saúl. Hablaremos del capítulo 15 de este primer libro de Samuel. La caída de Saúl, capítulo 15. Como siempre, saludamos a los hermanos que nos escuchan en la transmisión de Radio Anglicana, en las aplicaciones móviles, en la página web, y aquellos que en este momento nos ven en esta transmisión de vídeo a través de nuestra página de kit.com y nuestro canal de Telegram, que en este momento pueden seguirnos en esta transmisión de vídeo. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Comenzamos como siempre poniéndonos en las manos de Dios, en la presencia de su Espíritu Santo, que es el verdadero guía de este espacio, para que sea Él el que nos oriente, el que nos guíe y sobre todo que abra nuestro entendimiento para entender y comprender mejor su palabra. Así que, Juan Mari, adelante. Te agradecemos, Padre nuestro, la oportunidad que tú nos das un día más de poder compartir con nuestros hermanos y con nuestros amigos breves reflexiones acerca de capítulos concretos de tu palabra y concretamente en esta ocasión del libro primero de Samuel. Y en este momento, Señor, en que realmente el mundo está tan necesitado de paz y tan necesitado de esperanza, te pedimos también, Señor, que la emisión de hoy, el programa de hoy, pueda contribuir en cierto modo a que esa esperanza y que esa paz lleguen a ser realidad. Gracias por escuchar nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Abras la luz, tu palabra es la Bueno, como anunciamos, hablamos de la caída de Saúl, analizaremos el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Si alguno tiene alguna pregunta en el transcurso del programa, puede hacérnoslo llegar a nuestro WhatsApp de Radio Anglicana en la aplicación móvil, en la página web. Ahí tenéis un link directo para el WhatsApp de Radio Anglicana, tanto aquí dentro del territorio nacional como también fuera de él. Bueno, Juan Mari, analizando el capítulo 15 de este primer libro de Samuel, que es donde sacamos el tema que hoy nos ocupa, comenzaríamos con la pregunta que ¿cuál sería la importancia de este capítulo, Juan Mari? Pues es una importancia muy grande. Digamos que es un capítulo fundamental en toda la historia bíblica porque nos permite comprender entre comillas, como decimos siempre, ¿verdad? Nos permite entender algunas vislumbres, algunas pinceladas de cómo fue la sustitución del rey Saúl por el rey David, que como vamos a ver en el libro primero de Samuel, no sería una sustitución inmediata. Es decir, hoy Saúl se va y hoy mismo el rey David, el nuevo rey, es entronizado. No es así, sino que se irá produciendo este cambio de rey y también cambio de dinastía en un proceso que veremos que será lento. Este capítulo lo que hace es, y esto es importante para nosotros, este capítulo viene a reflejar en cierto sentido un hecho histórico que debió ser real, y es el hecho de que en un momento dado, en un momento determinado, el primer rey de Israel, el primer rey
ya designado y ya reconocido como tal, que era el benjaminita Saúl, pues fue sustituido por David. David se iba a hacer con el trono de Israel, y no solamente se iba a hacer con el trono de Israel, sino que iba a procurar dejar de lado, arrinconar e incluso eliminarlos de la vida pública a todos los que eran familia de Saúl, ¿no? O que hubieran sido pues descendientes de Saúl, pretendientes al trono hebreo, ¿no? De esto el libro segundo de Samuel nos da pues bastantes pinceladas también, y además de una forma muy contundente. Digamos que en cierto sentido, en este capítulo 15 del libro primero de Samuel, el agiógrafo, el autor sagrado, como se puede decir, ¿no? Pues lo que hace es presentarnos pues una serie de datos que las tradiciones religiosas de Israel pues habían recogido o habían conservado acerca de este cambio de rey, de este cambio que más tarde sería un cambio dinástico, ¿no? Y según estas tradiciones, como leemos aquí, pues Dios habría rechazado al rey Saúl y habría preferido al rey David, ¿no? Y para ello, desde luego, habrá un hecho que también debió ser sin duda un hecho histórico, no tenemos por qué ponerlo en duda, que es la guerra contra los amalecitas, que va a ser precisamente lo que desencadenará esa caída del rey Saúl. La invasión de los amalecitas será el hecho histórico que ocasionará la pérdida de poder del rey Saúl y su sustitución por un nuevo rey que será David. En este capítulo 15, ya a partir del versículo 2, se habla de los hijos de Amalec, que acabas de mencionar hace un momento, a este pueblo de los amalecitas. ¿Quiénes eran estos, Juan Mari, y qué representan para Israel? Sí, hay una cosa aquí que es muy interesante, ¿no? Y es que, a ver, los historiadores que han buscado confirmación de estos datos, que normalmente lo suelen hacer pues con las crónicas de otros pueblos, o sea, crónicas que no son el Antiguo Testamento, como por ejemplo serían las crónicas egipcias o las crónicas sirias o las crónicas mesopotámicas. Curiosamente, nunca mencionan a los amalecitas. Claro, eso ha hecho que algunos, pues de forma muy precipitada, hayan dicho, no, los amalecitas son un cuento chino, ¿no? Eso nada, es una historia inventada. No, no, cuidado, cuidado. Aunque la documentación histórica o egipcia, ya Mesopotamia, Siria o Asiria, nunca los mencionen, en realidad no hay una razón real de peso para dudar seriamente de su existencia, porque el Antiguo Testamento también se hace eco de tradiciones históricas. Bien, ¿quiénes eran los amalecitas? Que era la pregunta. Bueno, pues los hijos de Amalec o los amalecitas, según lo que dicen ciertos textos del Antiguo Testamento, eran un pueblo que descendía directamente de Esaú o Edom, ¿no? O sea, el hermano de Jacob, el hermano de Israel. Así lo leemos, por ejemplo, en el Génesis capítulo 36 y versículo 12. Génesis 36, 12, donde se menciona a Amalec, ¿no? O a los amalecitas. Es decir, que los amalecitas estaban emparentados con Israel, por decirlo de alguna forma, eran un pueblo hermano de Israel, o si no hermano, primo, pero no un primo muy lejano, sino un primo más bien cercano. Y lo que nos da a entender el texto sagrado, la Biblia, es que eran un pueblo nómada. De ahí que probablemente no aparecieran en ninguna crónica histórica antigua, porque ni tan solo los debían conocer. Eran un pueblo nómada, es decir, un pueblo que iba de un lado para otro, un pueblo que no se asentaba con facilidad en ningún lugar, y digamos que el territorio por el cual transitaban habitualmente pues eran los desiertos de la península del Sinaí, los desiertos del sur de Canaán y los desiertos, sin duda, del norte de la península arábiga. Es decir, una zona muy amplia en la que vivían, como hemos dicho, de un lado para otro, pero da a entender
el texto sagrado, no solamente en el libro primero de Samuel, sino también en algún otro más, que ellos vivían del pillaje, vivían del robo, vivían de lo que se llama técnicamente razzias, la razzia, que es decir, es una agresión rápida contra un lugar, una agresión muy sangrienta, lo más que podían, y llevarse también todo lo que podían transportar consigo, ¿no? Por decir así, era una especie de tribu, una especie de pueblo pirata que vivía en esas zonas desérticas, ¿no? El caso es que, lógicamente, puesto que Amalek, en un momento dado de la historia de Israel, que es la que se menciona en el libro del Éxodo, y en el capítulo 17, en un momento de la historia en que Israel acaba de ser liberado de Egipto y se introduce en los desiertos de la península del Sinaí, aparece el pueblo de Amalek, como habíamos dicho, sus primos, aparece el pueblo de Amalek y lo ataca sin compasión alguna. A partir de ese momento, los amalecitas representarán en la mentalidad israelita, representarán para Israel, pues digamos, la personificación de la maldad y de la hostilidad contra el pueblo de Dios. De ahí que, por ejemplo, nos encontremos en el libro del Deuteronomio, su capítulo 25 y versículo 19, una orden, un mandato de exterminar a los amalecitas. Claro, el capítulo primero de Samuel 15, pues está impregnado todo él de esta misma idea. Amalek son enemigos, Amalek han de ser exterminados. En este capítulo 15 también nos encontramos, Juan Mari, que a Saúl y al pueblo de Israel se les hacen varios reproches. ¿Qué pecado se les reprocha concretamente en este capítulo? Se les reprochan básicamente dos. Por un lado, según se lee literalmente, desobediencia a un mandato divino. A ver, el texto sagrado, tal como lo leemos hoy, pone en la boca del profeta Samuel una orden de Dios de exterminar a los amalecitas con todos sus bienes, es decir, no solamente exterminar al pueblo, aquel que se consideraba enemigo, sino incluso exterminar todo lo que tuvieran. Evidentemente los bienes más preciados de aquel momento, ¿no? Para unas culturas como eran los israelitas, ¿no? Culturas agropecuarias, pues evidentemente sus ganados, ¿no? Pero por otro lado se le acusa también a Israel y se acusa a su rey Saúl de otro pecado más. Hemos dicho desobediencia, pues ahora decimos codicia. Fijémonos que el texto nos dice que el rey de Amalek, que en ese momento es un tal Agag, no es asesinado por Israel, no es muerto por los israelitas, y por otro lado los hebreos se apoderan de todos los ganados de Amalek. O sea que no cumplen con aquel mandato que leemos ahí que habían recibido. Y se apoderan de todo aquello pretextando fidelidad a Dios. Es decir, con ellos iban a ofrecer sacrificios al Señor. Por esto es capital, vamos a decir así, la declaración que encontramos en el versículo 22. Palabras del profeta Samuel que le dicen literalmente a Saúl: ¿se complace el Señor en holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a su palabra? Es una pregunta importante. ¿Y cómo reacciona Saúl ante las palabras del profeta Samuel, que fue bastante duro y directo? Desde luego, desde luego. Realmente Samuel no solamente reprocha a Saúl y a Israel aquella desobediencia y aquella manifestación de codicia, ¿no? De codicia desmedida, ¿no? Sino que incluso Samuel va a hacer algo más, ¿no? Y es que le va a participar a Saúl el desagrado de Dios y el designio de sustituirlo por algún otro
que fuera realmente obediente a sus mandatos. A ver, Saúl, en teoría, según leemos en este texto, Saúl reacciona con arrepentimiento, ¿verdad? O sea, Saúl se arrepiente de no haber hecho bien, pero siempre desde que comenzaron los comentarios a las Sagradas Escrituras, los comentaristas, tanto judíos como cristianos, han dicho que este arrepentimiento no era real. O sea, no era un dolor por haber ofendido, por haber desobedecido a Dios, sino un dolor por las consecuencias que ello acarreaba sobre su persona, ¿no? O sea, no un dolor de contrición, como se diría después, sino un dolor de atrición, ¿no? O sea, el arrepentimiento, este presunto arrepentimiento de Saúl, no va a ser aceptado, ¿eh? Y se consuma la ruptura entre ambos, entre el profeta y el rey. Y está muy bien simbolizada en ese gesto que nos narra el autor sagrado, de cómo Saúl se quiere agarrar del manto de Samuel mientras Samuel se va, pero ese manto se rasga. Y así el profeta le dice que así ha desgarrado, le ha quitado Dios a él todo lo que era la jefatura, todo lo que era la monarquía, la realeza referente a Israel, ¿no? Por otro lado, la muerte cruel del rey amalecita, del rey Agag, a quien, según dice el texto sagrado, el propio profeta Samuel descuartiza con una espada delante de Dios. Bueno, pues eso viene a poner de alguna forma el punto final a toda esta historia tan truculenta, ¿no? Tan terrible, tan sanguinaria, ¿no? Y para nosotros tan cruel. Ya que hablabas de que es una historia bastante truculenta, sanguinaria, Juan Mari, me gustaría plantearte una pregunta con doble connotación. La primera sería, ¿qué problemas plantea para un cristiano este pasaje, este capítulo 15 de este primer libro de Samuel? Y lo otro es, ¿con qué nos quedamos nosotros, cristianos del siglo XXI? Sí, ¿con qué nos quedamos al leer un pasaje como este, verdad? Sí. No, las preguntas son realmente importantes e interesantes y tenemos que prestarles atención. O sea, está muy clara cuando leemos esta historia, la historia de Samuel 15, está muy clara la intención que tiene el autor sagrado, el hagiógrafo, de decir que Saúl no era una persona apta para gobernar Israel. Esto plantea problemas, ¿no? O sea, la idea de que Dios haya ungido a alguien como rey, como habíamos leído, ¿verdad? Y reflexionado en capítulos anteriores, pero que luego el propio Dios se desdiga de lo que había establecido y que rechace a ese ungido porque ha desobedecido, pues eso, la verdad, no casa demasiado bien con la línea general de las Escrituras, ¿no? Y eso cualquier lector cristiano pues se puede quedar pues un poquito sorprendido, ¿no? Al leer esto, ¿no? O sea, vamos a ver, si Dios es todopoderoso y Él es omnisciente, ¿cómo elige y unge a una persona que luego resulta que no va a dar resultado? ¿Qué pasa? Que Dios se equivoca, que Dios no prevé, que hay fuerzas que se oponen a los designios de Dios y los desbarata. Claro, por otro lado también, ahí también se plantea un problema muy grave, ¿verdad? Para un creyente, para un espíritu cristiano, ¿no? Y también para un judío. No olvidemos que los judíos también han hecho y hacen grandes comentarios sobre los libros del Antiguo Testamento, lógicamente. Y no nos referimos solamente a los judíos talmudistas, ¿no? Sino a escrituristas judíos que aplican métodos críticos también al estudio de la Biblia. Sus aportaciones son muy interesantes. A ver, es inconcebible para un espíritu cristiano, lo mismo que para un espíritu judío, que Dios ordene un genocidio
como se lee aquí, ve y destruye a los pecadores de Amalek, que tu ojo no perdone absolutamente a nadie, y no solamente ya a los amalecitas, sino incluso a sus niños y por supuesto también a sus ganados, que no quede nada, ¿no? A ver, que Dios ordene una barbaridad semejante, y que además castigue a quien no cumpla con ese mandato, pues, lógicamente es una total contradicción moral. El Dios que exige un respeto absoluto a la vida, o sea, el Dios que ordena claramente en el Sinaí, no matarás, no tiene ningún sentido que ahora actúe como se lee en este capítulo, ¿no? A ver, como hemos venido indicando desde hace ya tiempo, desde el principio, desde el comienzo de estas reflexiones sobre este pasaje, este tipo de historias que encontramos, por ejemplo, en el libro primero de Samuel y en otros del Antiguo Testamento, son por encima de todo historias que tienen una finalidad teológica, pero atención, una finalidad teológica no en el sentido que hoy nosotros podríamos dar a este término, no desde luego de teología cristiana, sino una finalidad catequética, más quizás catequética que teológica, para el antiguo pueblo de Israel. Este tipo de historias vienen a reflejar, sin duda, hechos que tienen lugar en la historia antigua de Israel y que no podemos poner en duda de un plumazo como hacen muchos, pero por encima de todo reflejan una mentalidad, reflejan una imagen de Dios, del Dios de Israel, muy primitiva e incluso podríamos decir muy pagana, muy degradada. O sea, jamás la imagen real, jamás la imagen auténtica de Dios que van a presentar más adelante algunos profetas de Israel y que por supuesto va a presentar el Nuevo Testamento en la persona, la enseñanza y la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que por lo tanto son imágenes que buscan por encima de todo defender una idea, justificar una idea muy concreta, y es que Dios pelea con Israel, Dios guía a Israel, Dios cuida de Israel y Dios hace de Israel su pueblo, ¿no? A ver, ¿con qué nos quedamos? Esa era también tu pregunta, ¿vale? Y es normal, ¿no? A ver, la pretensión de entender de manera estrictamente literal estos relatos y extraer de ellos, por ejemplo, pues modelos a imitar para nosotros, eso es un craso error de lectura y de interpretación. A ver, ningún cristiano, salvo que sea una persona con grandes deficiencias psíquicas, no como cristiano, sino como persona enferma, ¿no? Pues ningún cristiano va a entender que Dios lo que exige es la destrucción de pueblos enteros y que por lo tanto hoy la Iglesia también tendría que destruir a otros. Eso no es de recibo, ¿no? A ver, lo que este pasaje contiene para todos los creyentes de todos los tiempos, lo que contiene es la idea de que Dios interviene en la historia, Dios interviene en la historia de su pueblo, Dios guía y protege a su pueblo, ¿eh? Pero es muy difícil, hemos de reconocerlo así, siendo honestos, es muy difícil que toda la forma, todo el envoltorio de este tipo de historias realmente sean historias edificantes para los creyentes cristianos de hoy. Para mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, pues con esto llegamos a la parte final de nuestro espacio para este día. Gracias como siempre por habernos acompañado. Gracias Juan Mari también por este tiempo que nos dedicas. Gracias a todos vosotros y a nuestros amigos que nos escuchan. Totalmente. Y también a aquellos que nos ven a través de la transmisión de vídeo en las plataformas distintas que transmitimos en Radio Anglicana. Les animamos a dentro de 8 días seguir aquí con este espacio. También les animamos a que puedan ver la programación completa que hemos llevado de esta secuencia en torno a
al primer libro de Samuel, que está disponible también en nuestro canal de YouTube, ahí en la lista de reproducción del primer libro de Samuel. Ahí tienen todos los programas que hemos ido sacando hasta este momento. Dentro de 8 días nos encontramos para seguir analizando y seguir reflexionando en torno a este libro. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Para es tu palabra, para mí. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.